Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar nuestra capacitación de la Brigada de Emergencia en Control del Fuego. Y para ello vamos a definir qué es el fuego. Lo vamos a denominar entonces como esa reacción físico-química que se presenta cuando una sustancia eleva su temperatura, ¿cierto? Y en combinación con el oxígeno empieza a arder y allí se me va a generar energía lumínica y calor. Ahora, ¿cómo está constituido el fuego? ¿Cuáles son sus componentes? Para que el fuego exista, recuerden, es necesario que los tres componentes existentes es el oxígeno, el calor y el combustible. De esta manera nosotros constituimos o relacionamos el famoso triángulo del fuego. Teorías más modernas nos hablan de la reacción en cadena y allí hablamos del tetraedro del fuego. Pero existen unas condiciones generales para que se propague el calor. Primero, la existencia de un emisor y un receptor y que exista diferencial de temperatura entre estos dos elementos. En el segundo aspecto, entonces el ejemplo más claro es, por ejemplo, yo tengo la sustancia A que está a 500 grados centígrados y la sustancia B que está a los mismos 500 grados centígrados, pero al no existir diferencial de temperatura, o sea, una más alta que la otra, no se va a propagar el fuego como tal. Existen unos fenómenos que se pueden generar o que se generan en el proceso del fuego. El primero es la conducción y lo vamos a denominar como esa transferencia de calor entre dos sustancias que se da a través de que las moléculas, molécula a molécula, traspasan la energía hasta llegar hasta el último punto del elemento conductor. El ejemplo más claro, de pronto cuando nosotros estamos cocinando, ¿cierto? Por accidente de pronto dejamos el elemento del cubierto allí y cuando lo tocamos está caliente porque se ha generado este proceso de conducción. El segundo es el de convección y se produce por una sustancia líquida o gaseosa entre dos superficies con temperaturas diferentes. Y el medio de propagación, recuerden, es el aire. Ahora, este fenómeno lo podemos observar fácilmente en incendios estructurales, donde de pronto ustedes ven el incendio en el primer piso de la organización y al cabo de un rato ustedes empiezan a ver que el quinto piso está ardiendo. ¿Por qué pasa esto? Por el fenómeno de conducción, de convección, perdón. Entonces, los gases empiezan a elevarse, a elevarse, a elevarse y estos llevan en cierta temperatura. Resulta que en el quinto piso encontraron allí material combustible, había un papel, había telas, habían elementos que fácilmente pueden arder y se empieza a generar la llama. ¿Cuáles son los espacios que existen en las construcciones? Están las escaleras, chutes de basuras, ascensores, entonces fácilmente por allí van a viajar los gases, los vapores calientes. Y finalmente está el fenómeno de la radiación, que es el desplazamiento por ondas o por rayos, es la transmisión de la energía calórica. Cuando nosotros estamos en una fogata, ¿cierto? No necesariamente tenemos que estar tocando la llama para sentir que hay alta temperatura. Este es el fenómeno de la radiación. Ahora, hemos definido qué es el fuego, pero no hemos definido qué es un incendio. Y el incendio es ese fuego incontrolado que va a generar obviamente grandes temperaturas y va a consumir todo a su paso. Y que me va a generar además pérdidas materiales, contaminación, lesiones y hasta la misma muerte. Recuerden que ustedes como brigadistas o personal de su organización o inclusive en nuestras propias viviendas, nosotros lo único que vamos a atacar son conatos de incendio, no atendemos incendios, porque el incendio, recuerden que es fuego incontrolado de grandes magnitudes. Quizá en nuestras organizaciones y en nuestras casas solo tenemos un extintor. Y si ustedes ven de pronto que se está quemando una silla o un escritorio, fácilmente tomamos el extintor, lo descargamos y podemos controlar el fuego. Pero cosa diferente es que una habitación, inclusive una casa, esté envuelta en llamas y nosotros podamos atender la emergencia con un solo equipo. Ahora, como bien ya lo sabemos, el fuego está constituido por tres elementos: combustible, oxígeno y calor. Entonces, los métodos de extinción serán estos mismos, es como el oponente, el opuesto. ¿Sí? Dentro de la combustión vamos a hablar de remoción o aislamiento. Entonces, por ejemplo, en las cocinas, pasa que estamos cocinando, se riega aceite, se genera una gran llama
Y lo único que tenemos que hacer es que, primero, ir a cerrar la llave del gas, ¿cierto? Estoy aislando el combustible y al aislar el combustible, obviamente ya no hay que quemarse, que arder y se apaga el fuego. El segundo elemento es el oxígeno, que es eliminación y sofocamiento. Y es el que nosotros generalmente trabajamos con nuestros extintores portátiles. Y el último es el del calor y es el enfriamiento. Entonces, bajar el grado de temperatura para que se interrumpa esta reacción en cadena. Si nosotros analizamos bien esta situación y pensamos en cómo actúan los bomberos y cómo ellos actúan con incendios de grandes proporciones, ¿cierto? Vamos a reconocer que ellos alcanzan a realizar los tres métodos de extinción. Entonces ustedes ven a los chicos, a los bomberos, ingresan a escena y resulta que ellos empiezan desde afuera a enfriar, a botar agua. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que está allí dentro de la vivienda, dentro de la organización, dentro de la bodega, pues ya se está quemando. Pero lo que yo no quiero es que siga avanzando el fuego. Entonces empiezo un proceso de enfriamiento. Segundo, ingresan a escena y empiezan a hacer labores de eliminación y de sofocamiento. Terminar de apagar el fuego que está allí adentro, sofocándolo e inclusive retirándolo del área. ¿Listo? Y también hacemos remoción, retirando, sofocando, retirando, apagando esos puntos calientes con el fin de que no se me siga propagando el fuego. Ahora, es importante que ustedes determinen el tipo de fuego existente en su organización o el conato de incendio que se les está presentando. Según el material combustible que esté ardiendo, yo puedo clasificar el tipo de fuego. Inicialmente voy a empezar con tipos de fuego clase A, combustibles sólidos, que al arder estos elementos me van a generar brasa, me van a generar ceniza, me van a generar un desperdicio, ¿sí? Entonces son basura, papel, madera, telas, plásticos, etc. Tipo de fuego clase A. Tipo de fuego clase B. Se presenta llama que involucra gases y líquidos combustibles, tiner, gasolina, querosenes, pinturas, solventes, gas propano, etc. A diferencia del tipo de fuego clase A, este tipo de fuego no me genera brasa, ¿sí? Entonces, esa es como una de las grandes diferencias de estos dos tipos de fuego. Tipo de fuego clase C, producida por elementos eléctricos y electrónicos energizados. El computador, el cargador que dejé conectado, herramientas eléctricas, etc. Tipo de fuego clase D, los que involucran ciertos metales. Característica que para fundir un metal, pues yo necesito gran cantidad de temperatura, se me van a emitir unos gases, unos vapores, y finalmente, depende del tipo de metal que se esté generando, que se esté quemando, perdón, se va a generar una llama de color diferente. Entonces, realmente son fuegos muy bonitos a la vista, ¿cierto? Vemos rojos, azules, naranjas, violetas, rosados, y esto es muy agradable a la vista. Por eso es que la pólvora, cuando nosotros la vemos en el cielo explotar, viene de colorcitos, porque resulta que la pólvora tiene trazas de metales que al explotar, pues los incineran y me generan estos colores. Tipo de fuego clase K. ¿Cuáles son? Los producidos por aceites y grasas de origen animal y vegetal. Característica de este tipo de fuegos que de pronto al entrar en contacto con agua, ellos explotan. Entonces ustedes, el ejemplo más claro también en la cocina nuevamente, estamos generando, produciendo unas papitas fritas, muy rico para nosotros, pero pum, cayó un poquito de agua. ¿Qué pasa? Se genera como esa mini explosión. Entonces la característica es que son muy peligrosos, explotan. Ahora, depende del tipo de fuego, es necesario que nosotros empecemos a identificar qué tipo de agente extintor vamos a empezar a utilizar. Bueno, aquí vamos a hablar entonces también rápidamente que nosotros podemos encontrar en la industria equipos de protección personal contra incendios de manera portátil o fijos. Los portátiles de transporte manual, 10, 20, 30 libras, sobre ruedas hasta 150 libras, fijos de acción manual que son los hidrantes y los gabinetes, y de acción automática las regaderas y los detectores de humo. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a reconocer el extintor, que es el elemento que nosotros realmente tenemos en nuestras organizaciones. ¿Qué es un extintor? Básicamente es un cilindro que tiene gas a presión, un agente
sofocante, que es el que utilizamos, manija de carga, manija de descargue, y una manguera que nos va a permitir apuntar hacia la base del fuego y hacer la extinción del fuego. ¿Listo? Importante reconocer que el cilindro no esté abullonado, que no se haya golpeado, porque esto va a generar que el gas a presión que está allí pues se vaya, y cuando yo lo vaya a utilizar pues no me va a servir, no se va a generar la suficiente diferencia de presión para que expulse el agente extintor. Tenemos manija de cargue, mírenla acá, manija de descargue, y entre estas dos vamos a tener un pincito de seguridad, un sellito de seguridad que no me permite que se accione accidentalmente. El manómetro que me indica el nivel de presión dentro del extintor. Recuerden, aquí hay una zona verde y una zona roja, y la agujita siempre debe estar apuntando hacia la zona verde, que me indica que el extintor tiene muy buena presión. El pitillo o tubo sifón que me permite hacer este desplazamiento y salir aquí el agente extintor. ¿Listo? La manguera de descarga que me va a permitir pues manipular el extintor y apuntar a la base del fuego. Ahora, los extintores, al igual que los tipos de fuego, se clasifican, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de estos agentes extintores. Vamos a hablar del agente extintor o los extintores para fuego clase A, que su contenido básicamente es agua a presión con un aditivo. ¿Por qué solo para tipo de fuego clase A? Porque estos son los que me van a generar brasa, me va a generar como un residuo después de que arden. Y ustedes saben que la brasa se puede activar y me puede generar llama cuando ingresa nuevamente aire o ingresa nuevamente oxígeno. Entonces vamos a enfriar, vamos a apagar, pero adicionalmente la espuma que queda sobre la llama no va a dejar que se avive nuevamente la llama. ¿De qué color lo vamos a encontrar en el mercado? Extintores color verde o extintores color plateado o grises. Tipo de fuego clase BC, entonces son el agente extintor dióxido de carbono. Su característica, color rojo. Este extintor no tiene manómetro, miren, fíjense, aquí no tienen manómetro, porque resulta que la presión simplemente va a estar demarcada en el cilindro, al ser dióxido. Ténganlo presente, solo tipo de fuego clase BC. Característica también del dióxido, que resulta que para que el dióxido entre en esta botellita necesita muy bajas presiones, ¿cierto? Entonces, al tener así tanta presión, ¿qué va a hacer? Que el gas que está allí contenido va a estar a una temperatura muy baja, entonces nos puede quemar. Ténganlo presente para en el momento en que lo activen no entren en contacto con sus manos. Extintor multipropósito ABC, el común, el que nosotros conocemos casi en todas nuestras organizaciones, está. Para tipo de fuego ABC, miren, este es casi que universal. El agente extintor polvo químico seco, muy fácil de conseguir en el mercado, muy fácil de recargar, muy fácil de operar, pero tiene un puntito negro. Entonces este puntico o este lunarcito es que nosotros lo denominamos agente extintor sucio. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él sale, como él hace sofocamiento, entonces todo ese polvo va a quedar en el aire suspendido y pues va a ensuciar las superficies. Adicionalmente, este no es tóxico para la salud humana, pero sí es corrosivo. Entonces de pronto queda en el marco de una ventana, en algo metálico, no lo limpio de manera adecuada y puede ser que esa superficie empiece a corroerse. Seguimos con el extintor ABC Solcaflan. Entonces este es como la versión mejorada del anterior, el amarillo. No es polvo químico seco, es agente extintor Solcaflan 123, que es como un líquido que es altamente volátil. Entonces es como si fuera un alcohol. Se aplica, apaga el fuego y él empieza a evaporarse. Entonces por eso se denomina agente limpio. El lunarcito de este tipo de extintores es que es altamente nocivo con la capa de ozono. Por protocolos ambientales a nivel mundial, este agente extintor Solcaflan 123 va a empezar a desaparecer del mercado. ¿Sí? Entonces van a venir otros sustitutos, probablemente dióxido de carbono, a cumplir la función de este agente extintor. Nosotros generalmente ubicamos este tipo de extintores en las oficinas, donde existen computadores o donde están
varios elementos eléctricos y electrónicos, porque resulta que cuando yo lo activo, pues este no me corroe, entonces me va a permitir de pronto recuperar información en los equipos eléctricos y electrónicos. Listo. Ahora importante aquí, sabemos qué tipo de fuego existen, sabemos qué tipos de agentes extintores existen, ahora queremos aprender el cómo utilizar el extintor. Siempre, recuerden, equipos o elementos de protección personal, una chaqueta, algún elemento que me permita entrar en escena con seguridad. Siempre tenemos que estar verificando la condición o la dirección del viento, porque así de esa manera la llama se va a estar moviendo de un lugar al otro. Por ser una tarea de alto riesgo, recuerden, siempre ingreso con un compañero que me haga mi seguridad. Mientras yo estoy atacando el fuego, el compañero está verificando la seguridad, la dirección del viento. Si de pronto la llama nos llega a envolver, pues es más fácil de pronto el rescate o que él ale de mí para sacarme de esa situación. Una vez entonces tengamos claro el tipo de fuego, ingresamos a escena. Recuerden que nosotros atendemos conatos de incendio, cosas menores. Vamos a romper el pasador o plástico, lo retiramos, alamos y apuntamos hacia la base de la llama. Apretamos la palanca de descargue, sostenemos el extintor de forma vertical y empezamos a generar un proceso de barrido. Vamos a tratar de esparcir el agente extintor cubriendo toda la llama abajo, la base de la llama, recuerden, porque allí es donde está el elemento que está ardiendo. Hay que tener presente que hay que administrar muy bien el recurso, porque si ustedes de pronto entran en un proceso de descargarlo de manera muy rápido, lo descargamos y no hicimos el ejercicio del barrido y se nos va a acabar el agente extintor. Entonces, para ello, pues necesitamos practicar, ¿cierto? Hacerlo con calma, pero seguros de lo que estamos haciendo. Esto era todo lo que teníamos para compartirles el día de hoy en el tema de manejo de extintores, el taller de control del fuego. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Feliz día.